Bienvenido al programa Tiempo de Visitación, un espacio donde Jesucristo visitará tu vida por medio del Espíritu Santo. Sigue en sintonía de Tiempo de Visitación. Y ahora con nosotros el conductor del programa, Eric Valencia. Gracias por dejarnos entrar a tu casa, hogar o donde te encuentres en los medios sociales. Que Dios te bendiga grandemente. Es un placer, es una bendición poder estar una vez más con ustedes. Y creemos que Dios tiene una palabra para tu vida. Dios va a bendecir tu vida. Ahí donde te encuentras, ahí donde nos estás escuchando, donde nos estás viendo, sabemos que algo va a suceder. Y nosotros siempre creemos y queremos agradar a Dios de diferentes formas. Pero, ¿qué es lo que maravilla a Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Vamos a estar escuchando una palabra en unos minutos de qué es lo que maravilla a Dios. Porque muchas veces creemos y decimos, bueno, yo quiero maravillar a Dios. Yo quiero impactar a Dios. Yo quiero que Dios oiga mi oración. Yo quiero decirte en esta hora que solamente hay una cosa que maravilla a Dios. Y es la fe que tú le tienes. Cuando aprendes a creerle y aprendes a decirle, Dios, yo estoy dispuesto a creerte, yo estoy dispuesto a tomar esa decisión, que aunque la gente se burle, diga lo que diga, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que para ti no hay nada imposible. Escuchemos esta palabra. Rogándole que viniese y sanase a su siervo, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, ¿qué hizo Jesús? Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo y al que había estado enfermo. Póngale la mano al hermano que tiene a la par y cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Declaramos mentes abiertas, corazones abiertos. Espíritu Santo, tú eres el dueño, el que toma control de todo. En el nombre de Jesús, guíame para bendecir a tu pueblo, a tu iglesia, por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que toda carga es quitada, que toda enfermedad se va en el nombre de Jesús mientras se predica tu palabra, que todo espíritu de opresión, en el nombre de Jesús, de dolor, sea lo que sea, en el nombre de Jesús se va de este lugar, porque declaramos que tú estás aquí y que tu palabra ministra a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias te damos. Gracias, Dios. ¿Puede sentarse? Lo que maravilla a Dios. ¿Qué es lo que maravilla a nuestro Señor? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo yo puedo agradar, maravillar a nuestro Dios? ¿Qué es lo que a Dios le encanta? El conocimiento que usted tenga, la habilidad
intelectual, la plata que usted tiene, lo que usted hace. ¿Qué es lo que maravilla? ¿Qué es lo que sorprende a Dios? Dile al hermano que tienes a la par, aunque no lo creas, lo que sorprende a Dios es tu fe. Lo que Dios anda buscando, lo que el Señor anda buscando son gente que estén dispuestos y estén dispuestas a creerle a Él. Que estén dispuestos a decir cuando Dios dice haz esto, lo hagan. Que estén dispuestos a desafiar toda circunstancia y toda situación, y en medio, porque nosotros tenemos que aprender esto, nosotros no le servimos a Dios por las circunstancias ni por las bendiciones que Dios nos da. Nosotros le servimos a Dios porque Él es Dios. Nosotros le servimos y le creemos a Dios porque Él es. Es sencillo. ¿Qué dijo en la palabra? Yo soy el que soy, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces yo quiero dejar esto en tu mente y en tu corazón, mi amado hermano. No le sirvas a Dios por las circunstancias. Puede que te vaya muy bien y que seas bendecido, gloria a Dios. Pero puede que no te vaya tan bien y pases por circunstancias difíciles. Entonces te vas a alejar de Dios si le sirves a Dios por las circunstancias. Por eso es que en esta noche lo que yo quiero dejar en tu corazón es que nosotros le sirvamos y le creamos a Dios porque Él es Dios y su naturaleza no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y esto nosotros lo encontramos en el libro de Job, que él fue probado en toda circunstancia difícil y él aprendió a mantenerse firme, creyendo que pasara lo que pasara en su vida, él seguía siendo el mismo. Y él decía: aunque yo esté en el polvo, aún del polvo me va a levantar mi Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Pero en este pasaje habla específicamente de la fe de un hombre. Y no era un hombre cualquiera. Era un hombre que tenía autoridad, un hombre que era muy reconocido. Dice la palabra en el verso 2: y el siervo de un centurión. ¿Qué era lo que pasaba con este siervo? A quien este quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Había una necesidad. ¿Qué era lo que sucedía aquí? Había una ¿qué? ¿De quién era la necesidad? ¿Era del centurión? Ni siquiera era del centurión. Una de las características que a mí me sorprende es que el hombre de Dios generalmente se preocupa más por la necesidad de ¿quién? De los demás. Es increíble, pero aquí vemos a un centurión, una persona que tiene a su cargo 100 soldados, que tenía una necesidad, pero la necesidad no era de él, sino que la necesidad era de una persona que él amaba mucho. Entonces podemos ver aquí que era una persona misericordiosa, que pensaba en el prójimo, que pensaba en los demás. Yo no sé si usted en esta noche vino pensando y orando por alguien más, o estamos orando por nosotros mismos. Pero mire qué tremendo, este pasaje nos desafía. Y por eso es que Jesús se admiró de la fe de este hombre, porque no era un hombre cualquiera, era un hombre que había aprendido a creerle a Dios. Dice: cuando el centurión, ¿qué fue lo que sucedió cuando el centurión vio a Jesús? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice este versículo? Y cuando el centurión, el verso 3, vio a Jesús, dice que lo vio ahí.
No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con él? Simple y sencillamente oyó hablar de él. ¿Cuántos hablan de Jesús? ¿Cuántos le testifican a otros que Jesús es real, es poderoso? Que sigue salvando, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue prosperando. Aquí lo que me impacta es que el centurión ni siquiera tuvo un encuentro con Jesús. Ni siquiera lo había visto, no lo conocía. No había estado enfrente de él. Este centurión simple y sencillamente oyó, porque un cristiano como usted y como yo contó por ahí anda Jesús. Jesús anda sanando, anda haciendo milagros, anda haciendo prodigios. Ha hecho milagros de multiplicación, ha hecho milagros de sanidad, incluso pagó sus impuestos por la boca de un pescado. Mire qué tremendo. El centurión no era un judío, era una persona romana, una persona, podríamos decirlo, pagana, una persona que no estaba llamada a recibir la bendición, porque Jesús mismo dice la palabra que él había venido a los israelitas, al pueblo suyo. Pero el centurión oyó hablar de Jesús y él dijo: yo tengo una necesidad, y yo sé que si Jesús ha hecho milagros, ha hecho sanidades, ha hecho prodigios, yo sé que ese Jesús al que ellos le sirven y le creen, yo sé que puede hacer algo por este siervo. Mire qué tremenda la fe. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír, y el oír. ¿Por dónde entra la fe? Tóquese su oído ahí. Por aquí entra la fe. ¿Alguno está sordo? Si está sordo, vamos a orar en el nombre de Jesús que se destape, que se sane ese oído, para que la fe pueda entrar y usted pueda creer cada día. Este año es un año de creerle más a Dios. Este es un año de maravillar a Dios con nuestra fe. Hermano, yo quiero desafiarte a que este año le creamos más a Dios. Aunque a veces el cielo parezca que está de bronce y que no sucede nada, pero esa es la fe, que nosotros podamos mantenernos creyendo aunque no veamos. Esa es la fe, que nosotros podamos caminando como viendo al invisible, aunque nosotros no oigamos ni sintamos que nada está sucediendo. Yo en estos días hablaba con unos profetas, tremendos profetas de Dios. Yo le decía: Señor, háblame. Y parecía que todos estaban mudos. Yo dije: Dios tiene sus misterios, porque cuando uno no quiere viene profecía tras profecía, y cuando uno lo necesita como que todo se cierra. Pero yo le dije: Dios, ¿a quién voy a ir y en quién voy a confiar si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú eres poderoso. Y venga lo que venga, pase lo que pase, hemos oído de ti, porque nosotros estamos como el centurión. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, no tuvimos esa bendición que tuvieron los apóstoles, los discípulos de ese tiempo, pero nosotros hemos escuchado de Jesús. Y no solamente hemos escuchado de Jesús, sino que lo hemos recibido y lo tenemos en nuestro corazón, y Él está con nosotros día a día. Entonces este centurión, dice la palabra de Dios, que él oyó hablar de Jesús. Tenía una necesidad, oyó hablar de Jesús y él accionó. Dile al hermano que tienes a la par: la fe te hace moverte. Sacúdelo ahí si puedes.
Despiértate en el nombre de Jesús. La fe es viva. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. No le dejes todo a Dios. Yo quiero una bendición de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Orar, ayunar, leer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y caminar creyendo que lo que yo estoy creyendo va a suceder. El centurión dijo: yo no soy digno, pero yo tengo unos amigos, tengo unas personas que son los ancianos y yo les construí. Imagínense un pagano, una persona que no adoraba a Dios, que no venía a una iglesia, les construyó un lugar para que esa gente vinieran a adorar a Dios. Yo no sé si usted se queda sorprendido, pero yo estoy seguro que Dios va a utilizar a gente. Si usted no se pone las pilas, si usted le dice y usted no dice yo quiero dar para la obra de Dios, va a utilizar a gente como este centurión para bendecir la obra y la casa de Dios. Mire este pasaje. Yo cuando encontré esto me choqué, no lo había analizado detenidamente. Y cuando yo vengo a analizar, digo, un centurión que no era ni judío les construye un templo para que ellos lean la palabra de Dios, para que ellos oren, para que ellos escuchen la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Y ahora este centurión se acuerda de que él había hecho bien, de que él le creía a Dios y tiene una necesidad. Y dice: yo no soy digno, porque según las leyes judaicas, él de verdad no era digno de acercarse al maestro. E incluso el maestro, según las leyes judaicas, iba a ser indigno si él entraba a la casa de este romano. Entonces él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Él había escuchado de Jesús. Él había colaborado para la obra de Dios. Y él ahora le tocó un momento en el cual ni era la necesidad de él, pero era la necesidad de alguien más. Y como él es una persona misericordiosa, viene y manda a los ancianos, y los ancianos van con Jesús. Él se imaginó, diría: si voy yo no me va a hacer caso, pero si mando a gente que tiene conocimiento de la palabra, gente que ora, gente que ayuna, como usted y como yo que estamos aquí, yo sé que Jesús se va a mover a favor. Yo no sé si en el trabajo alguna vez a usted le han dicho: yo quiero que usted ore por mí, porque yo sé que Dios lo escucha a usted. Mucho silencio. Si no le han dicho, preocúpese, porque puede ser que ni lo miren a orar o ni lo estén viendo como cristiano. Debemos de mantener que la gente conozca que nosotros le servimos a un Dios poderoso. Que la gente sepa que el Dios al que usted le sirve es un Dios real. Amada iglesia, este es el tiempo, este es el año de que nosotros debemos de honrar a Dios creyéndole. ¿Cómo vamos a llamar la atención de Dios? Simple y sencillamente cuando nosotros le creemos. Este año es un año de creer la palabra de Dios y accionar en ella. Le decía que la fe es activa, se mueve. El centurión, ¿qué hizo? Se movió y mandó a los ancianos. Después de esto, dice que en el verso 6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire qué tremendo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Cuál era la actitud de este centurión?
¿Cuál es la actitud de nosotros cuando venimos delante de Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado? A mí me gusta postrarme delante de Dios. He aprendido y digo, pueden pasar los años, puede pasar Dios darle o no a uno posiciones, pero yo he aprendido que Dios es Dios todo el tiempo y a Él se le adora y a Él se le rinde. Yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen que nosotros debemos de ponernos altivos. Yo estoy de acuerdo de que Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios que nosotros le servimos y por lo tanto nosotros seguimos siendo sus siervos. Y tenemos que adorar, tenemos que humillarnos. Venga lo que venga, haga Dios lo que haga contigo. Si Dios te prospera, si Dios te bendice, sigue siendo la misma persona sencilla, humilde delante de Dios y sea agradecido con Él. Este centurión era un hombre que tenía autoridad, pero él reconocía que la autoridad que tenía Jesús era aún más grande. Hermano, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Yo no sé si tú escuchaste esto. Jesús es el único que puede darte vida. No hay nadie sobre esta tierra que pueda dar vida. El único que venció y derrotó a la muerte en la cruz del Calvario y resucitó y está a la diestra del Padre y está en este lugar es Jesucristo. Es el único que puede darnos vida. Nos puede sanar. Tiene autoridad para mover la naturaleza. Y también nos puede bendecir. ¿Lo crees? Él es el único. Y por eso es que este centurión vino delante de Jesús. Ni siquiera vino, envió a sus criados. Porque él no se sentía digno y sabía que con solamente que Jesús dijera la palabra, algo iba a suceder. Yo quiero decirle una cosa. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios, una Biblia? Levántela. Quiero ver cuántos la trajeron. Bájela. Es sencillo. Tiene la palabra de Dios. Dice la palabra misma que es la más segura. ¿Tienes alguna necesidad, algún problema, alguna situación difícil? Cree la palabra. Solamente cree la palabra. Pero para que puedas creer la palabra, ¿qué necesitas tener? Fe. Pero también necesitas tener conocimiento de la palabra. Hermano, si te viene una circunstancia difícil y tú empiezas a tambalear e incluso hasta caer, es porque no estás leyendo la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, obtenemos las promesas de Dios. Y cuando nos viene alguna circunstancia difícil, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dice la palabra cuando estás enfermo? Yo soy tu sanador. ¿Qué dice la palabra cuando estás pasando por dificultades financieras? Yo soy tu proveedor. O sea que para cada circunstancia hay una palabra. Y eso era lo que el centurión estaba buscando. Él sabía que si Jesús decía solamente la palabra, iba a cambiar el curso de la vida de esta persona. Él ya estaba para morirse. Humanamente se había muerto.
Pero el centurión tenía la fe de que con que Jesús dijera, cambiara el destino de esta persona, con una palabra iba a ser cambiado. Déjame decirte en esta noche que la palabra es la que va a cambiar tu destino. Cuando nosotros creemos la palabra, cambiamos nuestra forma de vivir y nuestra vida totalmente. Dios te bendiga grandemente en esta hora. Gracias por escuchar esta palabra. Sabemos que ahora vamos a utilizar esa fe. Tú tienes una fe tremenda, una fe grande en Dios. Y yo te digo, ¿quieres maravillar a Dios? ¿Quieres que algo suceda, que un milagro suceda? Que la bendición de Dios descienda sobre tu vida, sobre tu familia. Usa lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una medida de fe. Todos nosotros tenemos fe. Así que usa la fe que Dios te ha dado. Nada es imposible. Gracias por haber sintonizado el programa Tiempo de Visitación. Visítanos en nuestro sitio web www.ericvalencia.org, donde podrá encontrar más información de nuestro ministerio y también videos de nuestras prédicas. Comunícate con nosotros si deseas la oración o si quieres aportar para este ministerio al teléfono 781-913-0092, 781-913-0092. Dios te bendiga. Nada te detenga.